La suave luz del sol de la tarde bañaba las calles adoquinadas del nuevo barrio urbano. Era un lugar que respiraba tranquilidad y lujo, donde las casas grandes con jardines meticulosamente cuidados estaban separadas solo por cercas bajas, blancas como la nieve. Los árboles, altos y antiguos, ofrecían sombra a las aceras impecables, mientras que el leve murmullo de las hojas al viento parecía ser el único sonido en un entorno que casi se sentía fuera del tiempo. ¿Todavía no eres suscriptor? Únete a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video. Jonathan Carter se detuvo frente a su nueva casa con una pequeña sonrisa en los labios. El hombre, de 45 años, con cabello corto y ojos penetrantes, miraba la fachada blanca con detalles de ladrillos oscuros. Era un hogar modesto para el tipo de vecindario, pero perfecto para lo que él buscaba: paz. Una palabra que había sido un lujo en su vida como jefe de un equipo de investigación del FBI, un trabajo que le exigía precisión, frialdad bajo presión y sacrificios personales constantes. Había trabajado incansablemente durante décadas, resolviendo casos complejos y enfrentando los peligros que muchos no se atreverían ni a imaginar. Pero en este momento, de pie frente a esa casa con una cerca blanca y un césped recién cortado, Jonathan sintió por primera vez que quizás estaba cerca de conseguir algo que había buscado durante años: un lugar al que podría llamar hogar. Una taza de café en la mano, se sentó en el banco de madera de su jardín delantero. El aroma amargo y reconfortante del café se mezclaba con el aire fresco de la tarde. Desde allí observaba el parque cercano, donde los niños jugaban mientras sus padres charlaban bajo la sombra de los árboles. Suspiró con satisfacción. Había elegido bien. Sin embargo, ese momento de calma pronto fue interrumpido. El rugido de un motor quebró el silencio como una hoja rompiendo la superficie de un lago. Un coche patrulla, blanco y azul oscuro, se detuvo lentamente frente a la casa contigua. Jonathan apenas desvió la mirada. Era un detalle mundano, algo común en cualquier vecindario. Pero lo que sucedió a continuación cambió completamente la impresión que tenía de su nuevo hogar. Del vehículo salió un hombre blanco, de unos 40 y pocos años, vestido con un uniforme de policía que parecía ajustado en exceso a 1060. Su figura robusta, su expresión, sin embargo, era lo que llamó la atención de Jonathan. No era amigable ni neutra, sino una mezcla de curiosidad y algo más profundo, algo que no tardó en revelarse. Mientras el hombre se acercaba al coche para recoger algo, Jonathan lo saludó con un leve movimiento de cabeza. Fue un gesto cortés, casi automático, pero el hombre no devolvió el saludo. En cambio, se quedó parado, mirándolo. Unos segundos después, caminó directamente hacia el jardín de Jonathan con pasos firmes, casi desafiantes. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó el hombre con una voz áspera que cargaba más que simple curiosidad. Jonathan levantó la mirada, sorprendido por el tono. Aún así, mantuvo la calma, como siempre lo hacía en situaciones tensas. «Hola», respondió, levantándose del banco con una sonrisa educada. «Me acabo de mudar. Esta es mi nueva casa». El policía arqueó una ceja y cruzó los brazos sobre el pecho. Sus ojos lo analizaron de arriba a abajo, como si intentara descifrar algo que, para él, no encajaba. «¿Tu casa?», repitió con incredulidad evidente. «¿Quieres decir que compraste esta casa?». Jonathan sostuvo la mirada del hombre sin apartar los ojos. Sabía perfectamente qué tipo de insinuación estaba detrás de esa pregunta, pero se negó a responder de manera hostil. «Así es.
Me mudé ayer, dijo con calma, extendiendo la mano en señal de saludo. Soy Jonathan Carter. El policía ignoró el gesto. En cambio, mantuvo los brazos cruzados y dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Jonathan de una manera que no podía interpretarse como accidental. «Mira», comenzó el hombre con un tono que intentaba sonar casual, pero que estaba cargado de condescendencia. «Llevo viviendo aquí 8 años. Este es un vecindario tranquilo, y para ser honesto, no creo que este sea el lugar adecuado para ti». Jonathan sintió como una ola de incomodidad lo atravesaba. Había escuchado comentarios similares antes, aunque rara vez de manera tan directa. Sin embargo, no dejó que su expresión traicionara sus emociones. «Es interesante que lo digas», respondió Jonathan, su tono aún calmado pero con un matiz de firmeza. «Creo que tengo todo el derecho de decidir dónde vivir, siempre y cuando siga las reglas. Pero gracias por tu consejo». El policía frunció el ceño, evidentemente molesto con la respuesta de Jonathan. «Solo digo que este vecindario tiene ciertos estándares. Quizás otro lugar te convendría más». Jonathan apretó ligeramente los dientes, manteniendo su compostura. Dio un paso hacia adelante, cerrando la distancia entre ellos. «Mira», dijo, su voz más firme ahora, «no sé cuál es tu problema conmigo, pero estoy aquí para vivir, no para pedir permiso a nadie. Si no tienes nada más que decir, creo que podemos dar por terminada esta conversación». El policía lo miró fijamente, sus labios apretados en una línea delgada. Finalmente sonrió, pero no fue una sonrisa amistosa. «Solo te estoy advirtiendo», dijo antes de girarse y caminar hacia su casa. «No hagas las cosas complicadas. No queremos problemas innecesarios por aquí». Jonathan lo observó alejarse, sintiendo una mezcla de frustración y determinación. Había enfrentado situaciones tensas antes, pero esta vez era diferente. Esto no estaba ocurriendo en el campo de trabajo, estaba ocurriendo en su hogar. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad que había instalado, Jonathan murmuró para sí mismo con una pizca de sarcasmo: «Bienvenido al vecindario, Jonathan». Sabía que el camino hacia la paz que había soñado sería cualquier cosa menos sencillo. A la mañana siguiente, el vecindario despertó con su habitual calma. Los primeros rayos del sol atravesaban las ramas de los árboles, mientras los pájaros cantaban desde las copas. Jonathan Carter había salido temprano a correr, una rutina que siempre lo ayudaba a despejar la mente antes de enfrentarse a los desafíos del día. El aire fresco y el ritmo constante de sus pasos lo reconfortaban, recordándole que la disciplina era una de sus mayores fortalezas. Haz clic en suscribirte y activa las notificaciones. Solo así estarás al tanto de nuestros próximos videos y no te perderás de nada. Cuando regresó a casa, sudoroso pero renovado, preparó un desayuno ligero y se sentó en el jardín delantero con un libro en la mano. El aroma del césped recién cortado flotaba en el aire, mezclándose con el suave perfume de las flores que bordeaban la cerca blanca. Por un momento parecía que todo estaba en calma, pero esa calma pronto se rompió. Jonathan levantó la mirada cuando notó una figura familiar acercándose por la acera. Era Roy Anderson, el policía del día anterior. Hoy no vestía su uniforme, pero su actitud no había cambiado. Vestía una camiseta ajustada y jeans descoloridos, y caminaba con las manos en los bolsillos, aunque su postura aún irradiaba la misma autoridad intimidante que había mostrado antes. Roy se detuvo justo frente a la cerca que separaba ambas propiedades, y aunque sus labios esbozaban algo parecido a una sonrisa, sus ojos seguían cargados de frialdad. «Jonathan Carter, ¿verdad?», preguntó con un tono que no necesitaba confirmación.
Jonathan cerró el libro con calma, colocando un marcador entre las páginas, y asintió. Sí, nos conocimos ayer, si no me equivoco. Roy apoyó un brazo en la cerca, inclinándose ligeramente hacia adelante. Su sonrisa se ensanchó, pero seguía sin ser amistosa. Creo que necesitamos hablar, dijo, su tono dejando claro que no era una sugerencia. Jonathan lo miró con calma, su rostro impasible, aunque su mente ya analizaba cada palabra y cada movimiento del hombre. ¿Hablar sobre qué? Roy dio un paso más cerca de la cerca, cruzando los brazos sobre su pecho, como si estuviera a punto de dar una orden. Sobre ti. Sobre que vivas aquí. Jonathan arqueó una ceja, pero no respondió de inmediato. Sabía que este tipo de confrontaciones requerían paciencia y una cabeza fría. ¿Y qué tiene de especial mi decisión de vivir aquí?, preguntó finalmente, su tono tranquilo pero con un filo apenas perceptible. Roy soltó una risa breve, como si la pregunta fuera ridícula. Vamos, no te hagas el ingenuo, dijo, inclinándose aún más. Este barrio es tranquilo, tiene un cierto estándar, y no creo que sea el lugar adecuado para alguien como tú. Jonathan sintió un nudo formándose en su estómago, pero su exterior permaneció imperturbable. No era la primera vez que enfrentaba un prejuicio tan abierto, pero cada ocasión tenía su propio peso. Roy, comenzó, su voz más firme ahora. Compré esta casa con mi propio dinero. Sigo las reglas, pago mis impuestos, y tengo tanto derecho como cualquiera a vivir aquí. Si tienes algún problema con eso, tal vez deberías guardártelo. La sonrisa de Roy desapareció por completo, reemplazada por una expresión tensa y fría. ¿Sabes?, dijo, su tono ahora más áspero. Estoy intentando ayudarte. Solo quiero que entiendas que este no es el lugar para ti. Hay otros lugares que serían más adecuados. Jonathan se puso de pie, su altura igualando ahora la del hombre al otro lado de la cerca. Dio un paso hacia adelante, reduciendo la distancia entre ellos. Escucha bien, Roy, dijo, su voz baja pero llena de autoridad. No necesito tu ayuda ni tus opiniones sobre dónde debería o no debería vivir. Este es mi hogar, y no voy a ninguna parte. Por un momento los dos hombres se quedaron frente a frente, separados solo por la delgada cerca blanca. Roy apretó los dientes y sus manos se cerraron en puños a los lados. Finalmente dio un paso atrás, aunque no sin dejar una última advertencia. Está bien, pero no digas que no te lo advertí. No quiero problemas en este vecindario. Jonathan lo observó alejarse, sus pasos pesados resonando en la acera. Una vez más, el aire parecía haberse cargado de una tensión palpable, como si algo estuviera a punto de romperse. Esa tarde, mientras Jonathan revisaba documentos de trabajo en su computadora, las palabras de Roy seguían resonando en su mente. Había enfrentado criminales peligrosos y situaciones de vida o muerte en su carrera, pero esta situación era diferente. No se trataba de un caso profesional, sino de su vida personal, de su hogar. Encendió las cámaras de seguridad de su propiedad y revisó las grabaciones del día. Cada movimiento de Roy había quedado registrado. Jonathan sabía que sería necesario mantenerse vigilante. Este hombre no era solo un vecino desagradable, representaba una amenaza que no podía ser ignorada. Mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo profundo, Jonathan se sentó en el porche mirando hacia la casa de Roy. Algo en su interior le decía que el verdadero enfrentamiento aún estaba por venir. La luz del atardecer empezaba a teñir el vecindario con tonos dorados y rojizos. Las sombras de los árboles se alargaban, cubriendo las aceras como si la noche estuviera reclamando su lugar. Jonathan, sentado en su porche, disfrutaba del aire fresco de la tarde
mientras tomaba una taza de té. Aunque la calma parecía haber vuelto a su entorno, su mente seguía alerta. El incidente de la mañana había dejado un eco inquietante en su mente. Roy Anderson no era solo un hombre desagradable. Su actitud, sus palabras, todo en él gritaba peligro. Jonathan había aprendido, a lo largo de años de investigaciones, a identificar las señales de una amenaza inminente. Y Roy era una amenaza en todos los sentidos. Un ruido en la calle lo sacó de sus pensamientos. Miró hacia la acera y vio la figura de Roy tambaleándose. Su camisa estaba arrugada y había algo en su andar que delataba que no estaba completamente sobrio. Jonathan frunció el ceño. No era difícil adivinar que Roy venía directo hacia él. ¿Todavía aquí?, gruñó Roy, deteniéndose frente a la cerca blanca que dividía las propiedades. Jonathan dejó su taza de té con cuidado sobre la pequeña mesa junto a su silla y se levantó, manteniendo la calma. «Sí, Roy, todavía aquí». Roy se tambaleó un poco, apoyándose en la cerca como si ésta fuera lo único que lo mantenía de pie. Pero sus ojos, aunque vidriosos por el alcohol, estaban cargados de ira. «Te lo advertí», dijo, su tono más bajo pero no menos agresivo. «Este no es lugar para alguien como tú». Jonathan suspiró. Había mantenido la calma hasta ahora, pero estaba claro que Roy no tenía intención de detenerse. «Roy, estás cruzando la línea otra vez. Ya dejé claro que esta es mi casa y que no voy a irme. Si tienes un problema con eso, quizá deberías buscar ayuda en lugar de seguir insistiendo en algo que no va a cambiar». Esas palabras parecieron encender algo en Roy. Se enderezó de golpe, dando un paso hacia la entrada del jardín de Jonathan. «¿Ayuda?», repitió con una risa seca y despectiva. «¿Crees que necesito ayuda? No tengo ningún problema, Carter. Tú eres el problema». Jonathan lo observó con atención. Había algo más en los movimientos de Roy esa noche. Algo que le decía que la situación estaba a punto de volverse peligrosa. «Roy, te lo voy a decir una vez más. Esto termina aquí. Regresa a tu casa y deja de crear problemas». Pero Roy no lo escuchó. En cambio, metió la mano en su cintura y sacó una pistola. Jonathan apenas tuvo tiempo de registrar el movimiento antes de ver el arma apuntándole directamente. «¿Qué vas a hacer ahora, Carter?», preguntó Roy, su voz goteando desafío y rabia contenida. «¿Llamar a tus amigos del FBI?» Jonathan levantó las manos lentamente, manteniendo su mirada fija en Roy. Su voz salió calmada, como si estuviera manejando a un sospechoso armado en una de sus operaciones. «Roy, escucha con atención. Estás a punto de cometer un error que va a arruinar tu vida. Baja esa arma ahora mismo». «¡Cállate!», gritó Roy, dando un paso más hacia Jonathan. «No me digas lo que tengo que hacer. Este es mi vecindario, ¿entiendes? Mi vecindario». Jonathan notó cómo las manos de Roy temblaban ligeramente, un indicio de su inestabilidad emocional. A pesar del peligro, mantuvo su postura firme. «No necesitas hacer esto, Roy. Baja el arma y hablemos como adultos. Nadie tiene que salir herido». Pero las palabras de Jonathan parecían avivar aún más la furia de Roy. «No me hables como si fueras mejor que yo», gritó, su rostro enrojecido por la ira y el alcohol. «¿Quién te crees que eres para venir aquí y decirme cómo debo vivir?» Jonathan, siempre analítico, decidió cambiar de estrategia. Lentamente movió una mano hacia su bolsillo, sacando su teléfono. Roy, al notar el movimiento, ajustó su agarre en la pistola. «¿Qué crees que estás haciendo?», dijo, su voz cargada de sospecha. «Voy a llamar a alguien que puede ayudarte, Roy. No quiero que esto termine mal para ninguno de los dos», respondió Jonathan marcando un número en su teléfono con calma. Roy frunció el ceño, pero no bajó el arma. «Rick, soy Jonathan Carter», dijo al otro lado de la línea.
necesito que vengas a mi casa ahora mismo. Tenemos un problema serio aquí. 10 minutos después, las luces rojas y azules de un coche patrulla iluminaron la calle. El jefe de policía, Rick Daniels, salió del vehículo con una expresión severa en el rostro. Apenas vio a Roy apuntando su pistola a Jonathan, su semblante cambió de incredulidad a ira. «¡Roy!», exclamó Rick, caminando rápidamente hacia ellos. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?». Roy se giró hacia Rick, pero no bajó el arma. «Rick, no es lo que parece. Solo estoy manteniendo el orden». Este hombre, Rick lo interrumpió, su voz cortante. «¿Manteniendo el orden? ¿Apuntando con un arma a un hombre desarmado en su propia casa? ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer?». La tensión en el aire era palpable. Jonathan permaneció en silencio, dejando que Rick tomara el control de la situación. «Baja esa arma ahora mismo, Roy», ordenó Rick, su tono tan firme que no dejaba lugar a discusión. Roy, finalmente consciente de la gravedad de su situación, bajó el arma con manos temblorosas. Rick se la arrebató de inmediato y la entregó a uno de los oficiales que acababan de llegar. «Estás suspendido, Roy», dijo Rick, con una mirada de pura decepción. «Lo que has hecho no solo es inaceptable, es criminal». Roy intentó protestar, pero Rick no le dio oportunidad. «Queda arrestado por amenazas con un arma y abuso de poder». Jonathan observó cómo los oficiales esposaban a Roy y lo llevaban al coche patrulla. Sus ojos eran fríos, pero su postura denotaba una calma calculada. Sabía que este era solo el comienzo de algo más grande. ¿Quieres más contenido como este? Entonces dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí siempre hay contenido nuevo y no querrás quedarte fuera. A la mañana siguiente, el vecindario que había sido un remanso de paz durante años estaba en un estado de conmoción. Los eventos de la noche anterior habían corrido como un incendio forestal. No pasaron muchas horas antes de que los primeros vecinos se acercaran a las ventanas de sus casas, susurrando sobre lo sucedido. Algunos miraban con curiosidad hacia la casa de Jonathan, mientras otros evitaban cruzar la calle frente a su puerta, como si el lugar ahora estuviera marcado por una controversia que preferían ignorar. Jonathan, sin embargo, no se dejó perturbar por las miradas. Sabía que había tomado la decisión correcta al permanecer firme ante Roy, y ahora estaba decidido a manejar la situación con la misma dignidad que lo había caracterizado durante toda su carrera. Su teléfono no dejaba de sonar. Primero fueron sus colegas del FBI, preocupados por su bienestar y ofreciendo apoyo. Luego comenzaron las llamadas de periodistas, algunos locales y otros de medios nacionales. El video de las cámaras de seguridad que Jonathan había compartido con las autoridades estaba comenzando a circular, mostrando de manera clara y contundente la agresión de Roy y su uso injustificado de fuerza. Jonathan decidió no dar declaraciones inmediatas a la prensa. Sentía que el caso necesitaba desarrollarse dentro del marco legal antes de convertirse en un espectáculo mediático. Pero sabía que eventualmente tendría que enfrentar las preguntas públicas. Mientras tanto, en la estación de policía local, el ambiente era tenso. Rick Daniels, el jefe de policía, había convocado una reunión de emergencia con todo su equipo. Al entrar en la sala de reuniones, Rick dejó caer un expediente grueso sobre la mesa, su rostro severo. «Lo que ocurrió anoche no es solo un problema individual, es una mancha en toda nuestra fuerza policial», dijo, mirando a cada uno de sus oficiales a los ojos. «Roy Anderson violó no solo nuestro código de conducta, sino también la ley. Y quiero que todos entiendan algo. No voy a tolerar este tipo de comportamiento». La sala permaneció en silencio. Algunos oficiales parecían incómodos, mientras que otros asentían con gravedad.
Rick continuó. Anderson está suspendido y será procesado legalmente por sus acciones. Quiero que esto sea una lección para todos. No importa cuánto tiempo hayan servido en esta fuerza. Nuestro deber es proteger y servir sin importar el color de piel, la religión o la clase social de las personas. En su despacho, Rick redactó personalmente el informe oficial del incidente, incluyendo las pruebas de video y las declaraciones de los testigos. Era un documento que no solo detallaba las acciones de Roy, sino que también hacía un llamado a reflexionar sobre los prejuicios internos dentro del cuerpo policial. Por otro lado, Jonathan recibió una visita inesperada esa misma tarde. 3 vecinos tocaron a su puerta, 2 hombres y una mujer, todos con expresiones de incomodidad y algo de vergüenza. Cuando Jonathan abrió la puerta, se encontraron con un hombre que, a pesar de lo sucedido, mantenía una postura tranquila y receptiva. «Hola, Jonathan», dijo uno de los hombres, un vecino llamado Tom, que vivía unas casas más abajo. «Queríamos hablar contigo, si tienes unos minutos». Jonathan asintió, invitándolos a pasar al jardín delantero, donde el grupo se sentó alrededor de la pequeña mesa. La mujer, que se presentó como Jane, tomó la palabra. «Queríamos disculparnos», dijo, sus manos temblando ligeramente mientras hablaba. «Lo que Roy hizo fue horrible, y nosotros... muchos de nosotros vimos cómo te trataba desde el principio, y no hicimos nada». Jonathan observó sus rostros, notando la sinceridad en sus palabras. «Aprecio que hayan venido», respondió finalmente. «Pero no es a mí a quien necesitan disculparse. Este incidente es solo un síntoma de algo más profundo. Lo que Roy hizo no fue solo un ataque contra mí, fue un reflejo de un problema mayor en nuestra sociedad». Sus palabras parecieron calar en los 3 vecinos, quienes intercambiaron miradas incómodas. Tom asintió, bajando la mirada al suelo. «Tienes razón, todos podemos hacerlo mejor», dijo en voz baja. Esa misma noche, mientras Jonathan revisaba sus correos electrónicos, encontró una invitación de una importante organización de derechos civiles. Querían que compartiera su experiencia en un seminario web sobre racismo y desigualdad. Después de pensarlo unos minutos, aceptó. Sabía que este caso había llamado la atención de muchos y que su voz podría ayudar a generar un cambio positivo. En el seminario, Jonathan habló con calma, pero con convicción. «No quiero que este caso sea solo otro titular en las noticias. Quiero que sea un recordatorio de que la discriminación, en cualquier forma, no solo daña a las personas, sino que debilita a las comunidades enteras. Cambiar esto requiere más que castigar a los culpables. Necesitamos educación, diálogo y reformas sistémicas». Su mensaje resonó profundamente con la audiencia y el video de su intervención se volvió viral, alcanzando a miles de personas que comenzaron a discutir sobre cómo abordar el racismo y los prejuicios en sus propias comunidades. El juicio de Roy Anderson comenzó apenas un mes después del incidente, pero el eco de sus acciones ya había resonado mucho más allá del vecindario. La evidencia presentada por Jonathan, especialmente los videos de las cámaras de seguridad, era clara y contundente. El tribunal estaba lleno de periodistas y activistas que seguían cada detalle del caso. Roy, sentado en el banquillo de los acusados, parecía una sombra de lo que había sido. Sus hombros estaban hundidos y sus ojos evitaban a la audiencia. Durante el proceso se leyeron sus declaraciones y se mostraron las grabaciones que revelaban su conducta amenazante y sus comentarios racistas. Jonathan asistió al juicio, sentado en la primera fila como testigo principal. Su testimonio fue directo y calmado, pero no sin fuerza. No fue solo un acto de intimidación, declaró ante el jurado.
Fue un recordatorio de que incluso en lugares donde esperamos encontrar paz, el prejuicio y el odio pueden manifestarse de maneras peligrosas. El fiscal argumentó que las acciones de Roy no solo representaban un abuso de poder, sino también una amenaza directa a la seguridad de un ciudadano inocente. La defensa intentó justificar sus acciones como un malentendido, pero la evidencia en video era innegable. El veredicto llegó después de pocas deliberaciones. Roy Anderson fue declarado culpable de amenazas con un arma, abuso de poder y conducta discriminatoria. Fue sentenciado a 6 años de prisión, una decisión que generó tanto alivio como reflexión en la comunidad. Cuando el juez leyó la sentencia, Jonathan notó algo en el rostro de Roy. No solo remordimiento, sino una comprensión tardía de que sus acciones habían destruido no solo su carrera, sino también su reputación y su lugar en la comunidad. Después del juicio, Jonathan se convirtió en el centro de atención, no solo del vecindario, sino también de organizaciones que buscaban combatir la discriminación. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue la respuesta de sus propios vecinos. Una tarde, mientras trabajaba en su jardín, una mujer mayor llamada Margaret, que vivía al final de la calle, se acercó tímidamente con una bandeja de galletas. Sé que esto no compensa nada, pero quería decirte que lamento mucho no haber intervenido antes, dijo, extendiéndole la bandeja con manos temblorosas. Me avergüenza admitirlo, pero estaba asustada. Jonathan tomó las galletas con una sonrisa tranquila. Gracias, Margaret. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y esforzarnos por hacerlo mejor. Ese gesto marcó el comienzo de una transformación en el vecindario. Otros vecinos comenzaron a acercarse, algunos con disculpas sinceras y otros con gestos pequeños pero significativos, como ayudar con el jardín o invitar a Jonathan a reuniones comunitarias. Poco a poco, la desconfianza inicial se desvaneció, reemplazada por un sentido de respeto mutuo. Jonathan también decidió organizar un evento comunitario en el parque cercano, un espacio que simbolizaba el corazón del vecindario. Con la ayuda de algunos vecinos, organizó una charla abierta sobre inclusión, respeto y cómo construir una comunidad más fuerte y unida. En el evento, Jonathan habló desde el corazón. Este no es solo mi hogar, es el hogar de todos ustedes. Y un hogar debe ser un lugar donde todos se sientan seguros y bienvenidos. No podemos cambiar el pasado, pero podemos construir un futuro mejor, juntos. Las palabras de Jonathan resonaron profundamente entre los asistentes y el evento se convirtió en un catalizador para que los vecinos reflexionaran sobre sus propios prejuicios y cómo podían contribuir a un cambio positivo. Mientras tanto, el impacto del incidente continuó extendiéndose. Jonathan fue invitado a programas de televisión y conferencias para compartir su experiencia y hablar sobre la importancia de reformas sistémicas en la policía. Siempre que tenía la oportunidad, subrayaba que el cambio no comenzaba en los tribunales o en los altos mandos, sino en las comunidades locales. El verdadero cambio, decía en una de sus entrevistas, ocurre cuando cada uno de nosotros decide actuar con empatía, respeto y valentía, incluso en las situaciones más difíciles. Al mismo tiempo, Jonathan no olvidó cuidar de sí mismo. Comenzó a dedicar más tiempo a actividades que le traían paz, como el trabajo en su jardín, leer en las tardes tranquilas y disfrutar del ambiente sereno que había buscado al mudarse allí. Una noche, mientras estaba sentado en su porche mirando las estrellas, un grupo de niños pasó corriendo por la acera. Uno de ellos, un niño rubio llamado Ethan, se detuvo y lo saludó con una sonrisa amplia. «Hola, señor Carter», gritó.
Antes de seguir corriendo detrás de sus amigos, Jonathan sonrió. Era un pequeño gesto, pero para él representaba un cambio profundo. Este era el tipo de vecindario que había soñado desde el principio, un lugar donde la próxima generación pudiera crecer sin el peso de prejuicios y divisiones. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Jonathan vio cómo su vecindario cambiaba lenta, pero seguramente. Las cercas blancas seguían en pie, pero las barreras invisibles que antes dividían a las personas comenzaban a desmoronarse. Pasaron varios meses desde el incidente con Roy Anderson. Lo que inicialmente fue una experiencia traumática para Jonathan, Carter se había convertido en un capítulo transformador, no solo para él, sino para toda la comunidad. Las calles del vecindario parecían más vibrantes, llenas de vida y camaradería. Las conversaciones entre vecinos ya no eran un simple intercambio de saludos, sino verdaderos diálogos que construían conexiones genuinas. Jonathan observaba estos cambios con una mezcla de satisfacción y esperanza. Había sido testigo de algo poco común, un cambio tangible en las actitudes de las personas, no porque alguien les hubiera impuesto una nueva forma de pensar, sino porque habían elegido aprender de sus errores y crecer. En una de sus caminatas matutinas, se detuvo frente a la casa que una vez perteneció a Roy. Ahora estaba vacía, con un letrero de "Se vende" colgado en el jardín delantero. Era un recordatorio silencioso de las consecuencias de las acciones de Roy, pero también de lo lejos que había llegado la comunidad desde aquella noche. Jonathan siguió su camino, saludando a varios vecinos que estaban ocupados con sus actividades matutinas. Algunos regaban sus jardines, otros paseaban a sus perros. Todos lo saludaban con calidez, algo que al principio parecía inimaginable. Esa tarde, Jonathan recibió un correo electrónico de una organización nacional de derechos civiles. Querían honrarlo con un premio por su valentía y liderazgo en 1900, la promoción de la justicia y la igualdad. Aunque agradecido, Jonathan no buscaba reconocimiento personal. Para él, el verdadero premio era ver cómo su vecindario había evolucionado y cómo su experiencia había inspirado a otros a enfrentar sus propios prejuicios. Esa noche, Jonathan se sentó en su porche, como lo hacía a menudo. La brisa fresca llevaba consigo el aroma del césped recién cortado y el sonido distante de risas provenientes del parque cercano. Miró hacia el cielo estrellado, sintiéndose en paz por primera vez desde que se mudó al vecindario. Pensó en su vida, en las batallas que había librado como jefe del FBI y en cómo esta experiencia había sido diferente de todo lo que había enfrentado antes. En el campo de batalla profesional había combatido el crimen con hechos, estrategias y pruebas. Aquí, en su hogar, había combatido algo más profundo, el prejuicio, la ignorancia y el miedo, pero no estaba solo en esa lucha. Lo que inicialmente fue un conflicto personal se había convertido en un esfuerzo colectivo. Su vecindario, que una vez estuvo atrapado en el silencio y la indiferencia, ahora era un lugar donde las personas se defendían mutuamente, donde los niños jugaban sin miedo y donde los adultos aprendían el valor de la diversidad y el respeto. Jonathan tomó un sorbo de té y sonrió. Sabía que aún había mucho por hacer, que el cambio verdadero requería esfuerzo constante, pero por ahora estaba contento con el progreso. Sabía que, aunque el camino hacia la justicia y la igualdad era largo, cada paso contaba. Cerró los ojos por un momento, dejando que el sonido del viento y las risas llenaran el silencio. Este era el hogar que siempre había soñado, un lugar donde no solo él, sino todos, podían encontrar paz y pertenencia. Y mientras el vecindario dormía bajo el cielo estrellado, Jonathan Carter supo que, aunque el camino hacia un mundo mejor era arduo, estaba dispuesto a caminarlo, un paso a la vez.
¿Quieres seguir más historias inspiradoras como esta? Entonces, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada. Y vamos a conversar en los comentarios. ¿Desde dónde nos estás viendo? Nos encantaría saber.